La historia de nuestra iglesia y de nuestra misión están estrechamente entrelazadas, puesto que ante el cisma en la Iglesia Metodista Pentecostal, tras el deceso del obispo reverendo Manuel Umaña Salinas el 2 de agosto de 1964, definió que el gobierno de la Iglesia estuviera bajo la dirección del pastor secretario del directorio, presbítero Carlos San Martín Pulgar, de la Tercera Iglesia en Valparaíso. Las semanas posteriores fueron muy tristes para la congregación que había visto partir a los brazos del Señor a su padre espiritual. En tanto, un grupo de personas con un espíritu contencioso desataron un ambiente hostil en el cuerpo de pastores de la iglesia, lo que se fue acrecentando hasta llegar a la conferencia de pastores en febrero de 1965. En la conferencia de pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, celebrada en Valparaíso en 1965, se elige un nuevo obispo, quedando electo el pastor presbítero Mamerto Mancilla de la Iglesia de Temuco con 64 votos, seguido por el pastor presbítero San Martín Pulgar con 16 votos de la Tercera Iglesia de Valparaíso, quien luego, y tras el cisma de la iglesia, renunciaría junto a un grupo de pastores y formaría la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, donde fue la voluntad de los hombres la que finalmente primó para deslegitimar la autoridad del pastor San Martín en presidir la citada asamblea. Faltas de respeto y un descomedido comportamiento provocaron una profunda decepción en aquellos hombres que se habían formado en el sometimiento a las autoridades y el temor de Dios. El hermano Manuel Castañeda estuvo presente y vio todo lo ocurrido, lo que ratificó sus convicciones en adherir a las reuniones donde 11 varones de Dios, precedidos por el pastor San Martín, darían el vamos a la nueva iglesia, la que preservaría la herencia doctrinal y espiritual inculcada por el obispo Umaña. Esta decisión no estuvo exenta de dolor, pero en sus corazones tenían la seguridad de que el Espíritu Santo estaba obrando en medio de sus vidas. Por eso, esta es una historia de fe. Es importante consignar un hecho relevante y que explica lo que habría ocurrido años más tarde. Solo meses antes de la partida del obispo Manuel Umaña, Dios entregó palabra profética a través de su siervo diciendo: «Viene un pueblo nuevo, pequeño y humilde, pero será grande porque será guiado por el Espíritu Santo». Amén. Esta iglesia había sido anunciada 120 años antes de su nacimiento en el cielo y se llamaría Iglesia Unida Metodista Pentecostal. El día 28 de agosto de 1965, en Santiago, una hermosa congregación de unas 1.500 almas venidas desde Valparaíso, Linares, Bulli, Quilicura, Peñaflor, El Arrayán, Peñalolén, Quinta Normal, San Luis, hoy Colón Oriente, El Triunfo y Mariposas de Conchalí, se reunieron en una gran concentración pública en Plaza Chacabuco, para después realizar un servicio de predicación y un gran desfile para dirigirse al gimnasio ubicado en la población Quinta Bella, entre Avenida Recoleta y El Salto. Esa noche también se recibe y confirma la participación de un nuevo grupo de Valparaíso del sector Rodelillo, totalizando los 12 grupos del pueblo de Dios. Es así como nuestro pastor Manuel Castañeda se constituye en un miembro fundador de esta misión, siendo actualmente el último pastor aún con vida del grupo de fundadores y que ha tenido el privilegio de ver a esta dama, la iglesia, hermosa y prosperada bajo el manto de su Señor. Según sus propias expresiones e inspiradas en las palabras de Simeón, ha dicho: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la confirmación a esta tu obra». Amén.
Nuestro pastor fue un varón nacido en el Evangelio. Su dicha ha sido la de no haber conocido el mundo, educado en el seno de una familia donde fue formado en los principios y valores cristianos. La iglesia de su juventud y adultez fue Vista Hermosa, lugar donde fue preparado para servir en todos los servicios que demanda la obra. Siendo predicador en esta clase, fue honrado como ayudante de predicador en el culto en el sector de Peñalolén, más concretamente en la Séptima Torre. Esta bendición fue incomprendida por el entonces hermano Castañeda, ya que implicaba desafectarse de la iglesia que era un refugio para él y su familia por tantos años. Pero aquí vemos el carácter en el que había sido educado. El sí y el amén no tenía contrapeso. Por su buen testimonio, más tarde fue promovido como guía del culto, ganando el respeto y cariño de los hermanos, tanto así que cuando le ordenaron el traslado de culto al hermano Castañeda, este grupo de hermanos fue a protestar a la clase Vista Hermosa y lograron revocar la orden para que volviera a Peñalolén. Con el cisma en la Iglesia Metodista Pentecostal y su postura clara al respecto, se hace parte de los 12 grupos que dieron el vamos a la nueva misión. Es en ese entonces que recibe la bendición de ser ungido pastor. Ya en el año 1972, a 7 años de ministerio pastoral, llega el ungimiento de presbítero en la conferencia de pastores celebrada en la iglesia de La Rayán. Todos estos años lo hemos visto sirviéndole a su patrón con fidelidad y amor a la obra. En cuanto a nuestra pastora Flor Muñoz, debemos decir que fue la mujer idónea que Dios puso en el camino del siervo de Dios. Abnegada, trabajadora incansable y mujer con un don de fe remecido que se nutría de horas postrada en oración. Su numerosa familia de 8 niños no le fue impedimento para desempeñar un rol activo en la obra del Señor, especialmente en los albores, en los inicios de nuestra iglesia. Su testimonio marcó a las primeras generaciones de miembros que recibió esta iglesia. Sus enseñanzas siguen vigentes hasta nuestros días. Su deceso se produjo el 14 de julio del 2002. Produjo gran pesar en nuestra congregación, ya que fue nuestra madre espiritual y nunca lo olvidaremos. Ante ese vacío, nuestro obispo Carlos San Martín nomina a nuestra hermana Ana María Castañeda, hija mayor, quien recibió la honra de recibir el testimonio de su madre y colaborar en el ministerio pastoral junto a su padre. Con el correr de los años, nuestra pastora Anita se ha forjado el respeto y el amor de la congregación y muy especialmente del grupo de Dorcas que preside, a quien tan amorosamente las llama mis niñitas. Su espíritu de servicio, siempre con una cálida sonrisa y buen trato, atiende a los hermanos que le solicitan un consejo o palabra de fe. El Señor guarde en vida, salud, sabiduría y unción de lo alto a nuestros amados pastores. Como cita el libro de Hebreos en el capítulo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
El inicio de esta obra de fe no estuvo exenta de sacrificios y con medios muy limitados, solo la palabra de bendición emanada del pastor San Martín y tomado ciegamente a ella fue el capital que nuestro buen Señor le entregó a su siervo para dar inicio a su ministerio. Nuestros pastores, su familia y un reducido grupo de hermanos fueron la primera congregación. Asentados en lo que en esos años era la población San Roque, lugar donde por esos años se predicó en polvorientas calles en ese sector. Es importante señalar que en la década de los 60 y 70 Peñalolén tenía muchos predios rurales, los cuales con el correr de los años se fueron urbanizando, dando origen a poblaciones que trajeron nuevos vecinos a este sector de la capital, que para esos años era el patio trasero de la comuna de Ñuñoa. El primer culto de nuestra iglesia estuvo situado en la incipiente población La Faena, en el domicilio del entonces hermano Isaías Cisternas, quien cedió una parte de su propiedad para el establecimiento de un local de avanzada. Luego, en la población La Palena, se lotearon sitios habitacionales y Dios abrió puertas para que se pudiera lograr la adquisición de un terreno que, con la oposición de un particular dirigente vecinal llamado Carlos Sangüesa, se logró adquirir y que finalmente sería nuestro templo matriz hasta el día de hoy. Más tarde, ese vecino sería un fiel hermano de nuestra congregación y posteriormente pastor de nuestra misión en la iglesia de Ovalle. Luego comenzó un nuevo loteo en Villa Peñalolén, después La Alborada y años más tarde en la población Esperanza Andina. En el sector alto de nuestra comuna se establece el local de la frontera. Tanto la iglesia matriz como los cultos, con excepción del último, son propiedades que fueron adquiridas gracias a la excelente administración de las ofrendas por parte de nuestro pastor. Cada peso que ha ingresado por el aporte generoso de cada hermano fue celosamente ahorrado para disponer de los fondos que se requerían para adquirir todas las propiedades que hoy se encuentran inscritas a nombre de la Iglesia Unida. No hemos recibido subvención alguna, ni de la Iglesia, ni del Estado. Nuestro buen Dios, a través del trabajo de la congregación, nos ha bendecido ricamente. Es importante hacer una mención hacia nuestra iglesia matriz, ubicada en la ex calle 17, hoy Lago Budi 1100, que fue consagrado en 1970 para el Señor en visita en aquellos años del pastor presbítero Carlos San Martín, junto al primer directorio de pastores. La satisfacción de nuestros pastores y congregación de la época fue haber entregado al Señor el primer templo sólido a nombre de nuestra misión. Desde su consagración hasta la fecha, el templo matriz ha sufrido diferentes remodelaciones, producto de la cosecha de almas que el Señor ha enviado a este redil, siendo la obra de infraestructura más importante la ampliación hacia el sitio de esquina colindante en el año 2002, dando como resultado el actual templo matriz que todos conocemos. Sencillamente una bendición del cielo. Entendemos por símbolo todo aquel dibujo o señal que tenga por fin representar una idea o concepto. Si algo nos ha caracterizado todos estos años, es el versículo bíblico de Juan capítulo 8, versículo 12, en donde el Señor Jesús nos enseña que Él es la luz del mundo. Esa luz ha sido parte de nuestra historia y ha quedado plasmada e ilustrada de forma icónica en el faro de nuestra iglesia. Es por eso que la llevamos con alegría y como estandarte
a donde quiera que vayamos. Desde los inicios de nuestra incipiente iglesia, se presentaron los primeros frutos al Señor. Ya es conocida por todos la historia de la defensa de nuestro hermano Felipe Ortiz, quien, siendo solo un vecino, defendió a nuestro pastor cuando quisieron quitarle el templo en el cisma de la Iglesia Metodista Pentecostal, transformándose en el primer convertido de nuestra Iglesia Unida. Queremos destacar el aporte de obreros a nuestra misión, a través de la labor formativa y doctrinal de nuestro pastor. Pastores han salido desde nuestras filas, presidentes de cuerpos nacionales e internacionales, y muchos directores de ciclistas, juventud y coro nacional. Destacar además que tenemos un pastor director fundador,
Fue incluso presidente interino del Honorable Directorio de Pastores, mientras Dios confirmaba a nuestro actual obispo Juan Ormeño. Dios guarde y bendiga a todos los hermanos y hermanas que se han prestado humildemente en las manos del Señor para engrandecer su obra. Hay pastores y pastores. Hay pastores asalariados y hay pastores por el Espíritu. Gloria a Dios.
Peñalver otorga el presente homenaje de reconocimiento a nuestro pastor presbítero y miembro del honorable director, Manuel Castañeda Pulgar, que junto a nuestro hijo Carlos San Martín Pulgar y un grupo de nuevos pastores fundaron la Iglesia Unida Metodista Pentecostal el 28 de agosto de 1965. Que Dios bendiga a nuestro pastor por su lealtad, esfuerzo, dedicación y amor en estos años al servicio de Dios. Amén. Santiago, junio de 2019. Los pastores y hermandad, bienvenidos a la iglesia de Peñalver. Alegría de teneros también en este lugar para compartir la bendición de Dios todos juntos. Así que bienvenidos y los saludamos con gloria al Señor. Padre cielo. Por los fines tu cielo azulado,
respira, alaba a su hogar. Una instancia necesaria para revisar el quehacer y el estado de todas las iglesias miembros de nuestra Iglesia Unida corresponde a la gestión que realizan los pastores supervisores. Su designación procede de nuestro obispo y honorable directorio. Entre sus funciones están la de visitar a las iglesias locales, administrar la Santa Cena del Señor, darles la bienvenida a miembros probando y en plena comunión, entre otras múltiples tareas. En estos 55 años, hemos tenido la bendición de recibir a 15 pastores en el rol de supervisor y ayudante. Hacemos un recorrido por todos aquellos varones que han sido parte de nuestras alegrías y también de nuestras penas, porque la obra del Señor tiene noches muy oscuras, pero también de amaneceres esplendorosos. Hoy varios de ellos duermen en el Señor. Algunos tuvieron una corta permanencia en el cargo, otros lo hicieron por largos años. ¿Cómo no recordar el paso de nuestro pastor Raúl Alvarado Tapia, que en cada visita nos regalaba una alabanza y nos dejaba esa bendición? O la predicación fascinante del hijo pródigo del pastor Alejandro Cañete. O también recordar la palabra de fe que nos diera el pastor Enrique Venegas, quien manifestó que faltaría calle para estacionar los vehículos de nuestra congregación cuando en esos años solo asistíamos caminando o con bicicletas. Destacamos
el paso de nuestro supervisor, Pastor Juan Ormeño Lagos, quien hoy es nuestro obispo y presidente de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. También destacamos las palabras de nuestro actual supervisor, Pastor Enrique González, de la Iglesia Primera de Talca. Yo no vengo a supervisar a Peñalolén, vengo a compartir en un espíritu de camaradería con mi consiervo y fundador de esta hermosa misión. Dios guarde a todos los siervos del Señor que realizan esta labor en Chile y el extranjero, confirmando su importante trabajo para el engrandecimiento de su obra. Han pasado los meses y los años, y el Señor todavía nos ha guardado y respaldado. Queremos invitarle a recordar bellos momentos de nuestra iglesia y hermandad. Son 55 años y hay mucho que recordar.
Gracias a Dios por todos los bellos momentos vividos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hay muchos hermanos que hoy ya no se encuentran con nosotros. Queremos recordarles a través de este momento, agradeciendo a Dios por sus vidas, por su servicio y amor por la obra del Señor. Siempre les llevaremos en nuestro corazón. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y de pronto todo cambió. Ya van 168 días desde ese domingo 15 de marzo, en que celebramos nuestra última reunión. Nunca pensamos que algo que se veía tan lejano nos separaría por tanto tiempo.
quedamos confinados en nuestros hogares con la incertidumbre de si nos volveríamos a reunir. La tristeza nos embargó y la noticia se hizo mundial. El mortal COVID-19 había llegado a Chile y debíamos entrar en cuarentena sin fecha de retorno a nuestro templo hasta hoy. En medio del caos y muchas dudas, Satanás no contaba con que somos hijos de Dios y rápidamente nos pusimos a trabajar. La tecnología, para muchos desconocida, se convirtió en nuestro nuevo medio de reunión y la iglesia llegó a nuestros hogares. Hemos hecho todos los esfuerzos desde nuestros hogares para mantenernos activando, siendo la iglesia que el Señor quiere, conectados con Dios y entre nosotros mismos. Pero así y todo, nos seguimos extrañando. ¿Cuánto extrañamos estrecharnos en un abrazo, estar en la iglesia, junto a nuestros pastores, cantar junto al coro, orar en las dorcas, ir al punto de predicación, aprender en la escuela dominical o compartir una rica once hecha por nuestras hermanas? Hoy tenemos nostalgia de todo eso.
para que usted le siga dando gracias. Para agradecerle una vez más este día que usted nos ha brindado. Mío, muchos de sus hijos que están a esta bendición. Que ponga la paz, para que usted ponga la tranquilidad. A continuación leeré los propósitos de oración, peticiones y la agenda para la semana. Para que Dios en su amor provea el sustento que ellos necesitan. Velando, llorando, estaremos preparados. Si no velamos, no sabemos de los peligros. Porfiar, insistir, por entrar por la puerta estrecha. Y despídanos en paz y bendecidos con la bendición de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La gloria para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todo